El mundo se rige en blancos, en negros y en grises. Hay los grises. Para encontrar equilibrio es necesario ir a los polos de cada extremo y encontrar un punto en común. Pero tenemos que vivir los polos. Y de esto se trata este episodio, de los extremismos. La ley de polaridad dentro del Kybalión, que es un libro, más bien una filosofía, una enseñanza muy antigua que se las recomiendo que la conozcan, que lo lean, y tiene 7 leyes universales. La ley de polaridad es una de ellas y dice así: todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan, todas las verdades son medias verdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. Este podcast se lo debo hace mucho tiempo porque he estado en silencio para escucharme a mí misma y tener más cuidado al hablar al mundo, lo que digo en público, y que la palabra tiene mucho más peso de lo que nosotros creemos. El verbo hace que nosotros creemos mundos, ¿no? Y este episodio son varias enseñanzas que las he recaudado estos años a través de mucho dolor, de pegarme la cabeza contra la pared y de mucha humildad. Una buena dosis de humildad he tenido. Pero bueno, acá estamos, chicos. Así que les cuento un poco. Hace 8 años tomé la decisión de consumir solo plantas, de ser vegana y de alzar esta bandera como parte de mi identidad. Estaba en una búsqueda de sentido y el veganismo apareció en mi vida como un norte al cual seguir. Me salvó de un vacío enorme que tenía de no saber para dónde ir, me dio un propósito para levantarme todos los días, saber bien qué quería hacer en mi vida. En ese momento estaba en una gran crisis existencial y mi lugar útil en la sociedad yo sentía en ese momento que estaba completo. Empecé todos los días compartiendo una foto en mis redes, mostrando mi rutina sana, lo que comía, tomaba licuados, superalimentos, sonriéndole a las ensaladas coloridas, típico meme, ¿vieron? Cuando la mujer le cuenta un chiste a la ensalada. Y mostrando cómo yo tenía una vida saludable, ¿no? Que yo venía también de tener muchos hábitos tóxicos y estaba buscando, ¿no? Como una especie de gurú, una salvación. Y la salvación vino a través de este movimiento social, de esta etiqueta que yo me puse a mí misma. Bueno, estaba teniendo una depresión clínica, estaba como en un infierno que quería salir realmente. Mi mente estaba muy en auto boicot, en desmerecerme mucho, en desvalorizarme. Y el veganismo se presentó a través de videos de YouTube, principalmente, que veía donde había familias de Hawái felices y sanas, influencers con cuerpos perfectos, vidas cerca de las playas, soñadas. eh, y en ese mundo yo quería ser parte de eso y de ese movimiento y quería hacer un cambio. Entonces empecé sacando la carne, los huevos, los lácteos. Me sentí con tanto aliento por vivir como nunca lo había sentido en mi vida. Y buscaba recetas para reemplazar el queso. Me empecé a poner como una investigación, ¿no? De reemplazar estas cosas que tanto me gustaban por una versión basada en plantas. Entonces, bueno, empecé una búsqueda muy creativa, prolífera, diría yo, y deliciosa también en el proceso, porque en ese momento, contexto en Uruguay, no había todas las tiendas naturales que hay hoy en día, que vieron que, no sé, que vas al súper, hay un hummus, por lo menos, ¿no? Bueno, en la época donde yo empecé, no era tan así, había que hacer muchas cosas de cero. Bueno, acá en España ni que hablar, España está un poquito más, donde estoy ahora está más adelantado todavía, pero bueno, en fin,
me imagino que en esa época había hasta menos opciones, pero sí que las había, ¿no? Más que en Uruguay seguro. Y, y bueno, empecé a hacer esta búsqueda y empecé a cocinar mucho y conecté de un lugar muy, muy espiritual, sentimental, eh, con, con el veganismo y con las recetas que me estaban dando, un poco como el camino del héroe, ¿no? Vengo de una crisis, voy hacia una búsqueda por mí sola, me tiro al vacío, ¿no? A lo desconocido, se me presentan algunos obstáculos, como por ejemplo era, bueno, la adicción que tenía con la comida, mis hábitos tóxicos, el decir el yo no puedo, y al final, ¿no? En ese punto de tensión, digamos, pude encontrar una salida bueno, que fue a través del veganismo, que ahí empecé a encontrar un gran sentido, ¿no? Un renacimiento. Y empecé a averiguar también, mientras tanto, documentales de la industria de ganadería, terminaba en lágrimas y yo me preguntaba cómo todos estos años había hecho semejante barbaridad y aberración de consumir animales, ¿no? Ahí empecé mucho con la culpa de ser humana, la culpa de destruir el planeta, que bueno, ya la vamos a ver más adelante, pero me surgió mucho eso, que fue igual algo bueno. A veces la culpa no es un sentimiento que está bueno cargar siempre, pero sí para darnos cuenta y hacer algo al respecto, no quedarse con, ay, no, pobre de mí, sino, bueno, yo en ese momento, si algo, cosas muy buenas tengo que rescatar de eso, pero principalmente también es que me fortaleció mucho y me dio la capacidad también, ¿no? De superar obstáculos y decir, bueno, yo me voy a hacer cargo de esto y lo voy a superar. En el mientras tanto, a medida que iban pasando el tiempo, iban pasando los años, yo me sentía con una potencia increíble de querer cambiar el mundo, de creerme que también era muy importante en el mundo, y es algo que creo que tenemos los seres humanos, que esto lo escuché igual en la entrevista de Carlitos Páez Vilaró, hablando, ¿no? Del accidente de los Andes, y él hablaba mucho de que, bueno, cuando él estaba desaparecido, esto es un paréntesis, ¿no? De cuando él estaba desaparecido, con su mente de 18 años, y yo también, ¿no? Con mi mente de 19 años, creemos que el mundo deja de girar por nosotros. Bueno, él en una situación de vida o muerte, y yo en otra completamente diferente, pero aún así, esta sensación que tenemos que, que sin nosotros el mundo deja de girar, ¿no? Y no puede ser más equivocado, en verdad. Sí somos importantes de un gran engranaje, pero al final es un gran, gran engranaje estar en el planeta Tierra y también en el universo, ¿no? Bueno, me fui un poquito, cerramos paréntesis, pero quiero que se queden con esta sensación de cuando tenemos 19 años, que si la estás viviendo ahora, si la viviste, de que podés con todo, que querés ir contra todo y que tenés un rol importantísimo en la sociedad donde hay que quebrar estructuras, ¿no? Que esto obviamente no es la época que le decimos de la adolescencia rebelde, que nos metemos en causas extremas, en causas sociales, y hay una especie de inocencia que te hace luchar por esas causas que son más grandes que vos y que crees que, que vos vas a lograr, vos vas a ponerte el peso del mundo y lo vas a cambiar, vos sola, ¿no? Pero el tiempo me dio las últimas palabras y mi sed por querer cambiar el mundo, entre comillas, estaba tan apegada a mis decisiones alimenticias, a las presiones que me quería por querer ser siempre perfecta, por mostrarme como un ser de luz, entre comillas, se resumían en ser vegana, salvar animales y cuidar el planeta. Y ahí entra, ¿no? Gran parte de el ego que tenemos de mártir, que muchos de nosotros sé que se van a identificar con esto porque si nos metemos en causas sociales es muy fácil entrar en ese ego que es bastante peligroso, ¿no? Que sin mí esto no funciona. Y el tiempo igual te va diciendo, con o sin vos, se puede hacer.
pero tranquila, no te lo tomes tan en serio. En ese momento mis amigos eran veganos, mi trabajo también, de lo que hablaba era todo de comida, de veganismo. Y también tuve una época muy combativa con mis amigas que no eran veganas, que todavía, igual hoy en día me siguen recordando. Yo les decía, sacame ese cadáver de la mesa, diciéndole, como por ejemplo, los asados, a los chorizos, yo comiendo, ¿no? Mi calabaza al horno, que es riquísima, pero yo estaba, me daba mucho asco la carne, me daba arcadas en ese momento y también los juzgaba mucho a ellos. Había también un sentimiento de superioridad en los primeros años, pero en los últimos años igual yo llegué a una posición mucho más neutra. No, realmente me daba igual que comieran carne enfrente mío, para mí lo tenía como naturalizado, pero no tenía ganas de comerlo. Entonces el juicio bajó mucho, pero también porque entendía de que si yo imponía una idea, no iba a generar un cambio, sino que el cambio tiene que venir a través de inspirar al otro, ¿no? De uno ya con su propia energía o siendo también amable, siendo también objetiva, ¿no? Con las palabras que utilizo y también con la objetividad del otro, el respeto también de las decisiones del otro. De esa manera, yo entendía que iba a conseguir un cambio que yo quería ver, ¿no? Además, en los últimos años entendí, si yo estoy siendo violenta con los seres humanos, ¿no? Diciéndoles que no coman carne y enjuiciándolos, menos lo voy a hacer con los animales. No había una coherencia, ¿no? Pero bueno, el último año, pasaron los años, y ya el último año empecé a soñar que comía carne. Empecé a salivar con las barbacoas, con el asado, cosa que no me pasaba antes. Al pasar por una parrilla me daba arcadas, pero ahora no. Y la carne, el deseo por comerla me hacía cuestionarme, y no estoy exagerando, toda mi existencia. Porque fue así, yo me identificaba tanto con ser vegana que me preguntaba, entonces, ¿quién sería yo frente al mundo sin esta etiqueta? Era tan parte de mi identidad que la gente me conocía como Thaís la vegana esto, Thaís vegana lo otro. Entonces, en cada plato, en cada mesa, a mí me esperaban con una comida diferente. En redes sociales creaba contenido en base a este grupo social, a esta manera de vivir, es una filosofía de vida. Entonces, toda mi existencia se veía comprometida, fue también un cambio de piel muy grande que hice, al mismo tiempo estaba viviendo otras crisis en mi vida personal, como la partida de mi abuelo, que no fue un abuelo cualquiera para mí, ya lo he comentado en este podcast, era un referente muy cercano a mi vida, al mismo tiempo era post pandemia, me estaba volviendo a Montevideo luego de haber vivido años afuera, entonces todo era quiebre de estructuras como la carta de la torre en tarot. Vieron que yo me estaba tirando y quemando de un rayo que me partió de la torre de Babilonia, que el rayo igual eran mis creencias y mi ideología. Entonces la pregunta era, si perdés tu razón de servir a la sociedad, ¿en qué queda todo? ¿Con qué me quedaba yo si yo no sirvo para servir en un papel importante en la sociedad? ¿Cuál es el sentido? Me preguntaba. Con el tiempo comencé a comer lácteos, huevos, antes de comer la carne, así que bueno, un día fui a la casa de un amigo, estaba haciendo las costillas de cerdo, es que es algo que yo les digo, no como ni ahora, porque el cerdo, no sé, es un animal que por alguna razón no me late consumirlo. Pero en ese momento empecé a salivar, tenía ganas y mi amigo me ofreció y bueno, le di un bocado y volví a experimentar esa sensación que fue muy extraña de cartílagos, de tejidos, de ese sabor, ¿no? A sangre cocida, a umami también que tiene la carne, ¿no? Con la sal y las partes que están quemadas, es muy distintivo y sentís como estás consumiendo un animal, ¿no? Un animal que se sacrificó para que vos lo estés
metabolizando. Y fue realmente una experiencia muy fuerte volver a consumirlo, ni buena ni mala, simplemente fue una experiencia. Y todo este tiempo luego de que he probado la carne de nuevo, que la consumo, realmente la carne no es algo que consuma diariamente, obvio, ni tampoco semanalmente, serán 2 veces al mes, pero eh, no es una parte importante de mi vida hoy en día, pero me han preguntado mis amigos en qué quedó el veganismo, ¿no? Y yo les digo que ha quedado conmigo para siempre, porque me enseñó a tener una razón de vida que dentro de todo la llevaba muy saludable, pero fue una razón sana para servir a la sociedad. En ese momento fue mi rescate, mi cable a tierra. Y por eso siempre voy a estar agradecida por las personas que conocí, amigos que me llevo para siempre. Bueno, Carla, Ramón, que han estado en este podcast, los he conocido en esa época y a través también de la alimentación, del veganismo, pero con el tiempo me di cuenta que ya no deseo sostener banderas, ni creerle a gurúes, ni mucho menos asociarme a causas comunes que hoy en día a un nivel muy masivo parece una secta. El salir del veganismo me dejó un vacío de identidad tremendo, pero me enseñó a sacarme muchas máscaras. Miro para atrás y veo todo lo que he dicho desde un lugar de mucha inocencia, de mucha ignorancia, porque todo lo que dije, todos los videos que hacía yo eran con una muy buena intención. Pero la ignorancia no está tanto en los datos, que eso los podemos discutir, porque son datos científicos. Igual, a ver, una rama científica dice que una dieta es óptima, la otra rama dice que la carnívora es la óptima. Entonces, pero mi ignorancia en realidad estaba en atarme a una creencia y no contemplar las razones del otro lado, que nos encierra en blindarnos los ojos, ¿no? En no ver la totalidad del todo, las muchas verdades. Y eso es algo que hoy en día la pandemia me enseñó a que lo importante es que nos sentamos a hablar y discutir sin importar si vos crees una cosa o crees la otra, pero que hablemos de esto, ¿no? Que debatamos. Como personas, no quiero decir civilizado, porque al final, ¿qué es ser civilizado, no? Porque decimos, ay, por ejemplo, ¿no? Los indígenas son incivilizados, pero son mucho más civilizados con nosotros que nosotros, perdón. Pero, pero sí que lo hagamos como adultos, ¿no? Como con madurez, no 2 niños gritando: "No, si yo tengo la razón", sino escuchémonos hablar. Y eso es lo que me enseñó y lo que aprendí, esas joyitas con las que uno se queda. Y, recuerdo yo también sentir tanta culpa al tener ganas de comer carne, y el no comerla me sentía mala persona, solo por el hecho de querer probar un pedazo. Y ahí es cuando, ¿no?, lo asocio un poco con la idea de secta, de culpa, de religión, ¿no? Tiene esto en común que si lo llevamos a un extremo, todas estas causas sociales las llevamos a un extremo, termina siendo demasiado dogmáticas y terminamos también en una posición ignorante. Cambió todo cuando empecé a soñar que comía carne, empecé a tener un deseo, ya no eran más arcadas, era deseo. Y también empecé a trabajar en el campo, no en el campo variando ganado, pero empecé a trabajar en retiros, en la naturaleza y ver cómo criaban ganado y también conocer a otras personas que habían vivido lo mismo que yo y que compartir mi culpa en ese momento me, me quitó un gran peso de encima. Y el problema hoy en día, de mi perspectiva, no es con el consumo de carne en sí. No, no tengo más ese peso ético. em, Me sigue causando también un poco, les tengo que admitir, un poco de dualidad, obviamente, comer y sacrificar un animal por mí, pero no tengo ese peso que tenía antes.
Mi problema hoy en día es más que nada con la industria de ganadería, la industrialización del alimento, la manera en la que se crían el ganado masificado, el exceso del consumo de cada persona, el abuso, ¿no? De cada individuo. Es mucho más fácil comprarlo en un súper empaquetado que salir a cazar, ¿no? El animal o conocer a alguien de primera mano que lo haya cazado y que sepas que ese animal tuvo un sacrificio digno. O sea, puede sonar como un oxímoron esto, pero que se aprovecharon todas las partes, de que el animal dentro de todo tuvo una buena vida. Todo esto no pasa en la ganadería que vemos, principalmente, ¿no? Que lo hacen en Estados Unidos y en otras partes del mundo, donde, bueno, obviamente los animales sufren mucho estrés, nosotros consumimos ese estrés y, bueno, ya sabemos todo lo que pasa. Y más que probar también carnes de laboratorio, que es algo que no apoyo dentro del veganismo mainstream, más que nada. Sé que no todos los veganos consumen esa porquería, debería decir, que son carnes laboratorio. Y más que eso, que tenemos que descifrar cómo sacar la última pechuga de pollo hecha de soja y no sé qué otra cosa, y que le ponen el saborizante de esto y el aspecto para que se vea igual que una pechuga de pollo. Tenemos que ir a la proteína que consumían nuestros ancestros, que no es tampoco la que venden en todos los supers, pero es local, es libre de hormonas y es consumida también en ocasiones especiales, porque nuestros ancestros no es que tampoco, a no ser que hayas venido directo de una sangre de nobleza total, tus ancestros no comían todos los días carne porque, bueno, o que haya sido un esquimal. Nuestros ancestros no tenían el lujo de comer carne todo el tiempo, ni todos los días con la frecuencia que lo hacemos hoy en día. Era un lujo en muchos casos. Criar pollos era un trabajo también por sí mismo, ganado también. Pero vos sabías exactamente qué alimento le das a tu gallina, cómo está ella, de dónde viene. Y el respeto a la vida estaba mucho más contemplado de lo que es hoy en día. Los vegetales también están envenenados. La comodidad está al alcance de tu súper más cercano. Y los niños muchas veces creen que la carne crece, no sé, también de los supermercados, ¿no? Entonces, hay una disociación muy grande, una disociación cognitiva muy grande entre lo que comemos y de dónde viene el alimento. Y eso es de lo que se trata Paladares y lo que deseo que tengan en cuenta al escuchar este podcast y los que vaya a hacer a futuro. Mi propósito es que ustedes puedan conectar con esta parte más esencial del ser humano, más ancestral, que el problema hoy en día es que estamos muy desconectados de dónde venimos y la cocina te puede acercar a estos orígenes. El problema con los extremismos es la ignorancia de quedarnos encerrados en una sola perspectiva y no contemplar ambos lados de la misma moneda. Es atarse a una idea, es pisar la palabra del otro, esperando a luchar por tu mismo lado y no escuchar en totalidad. No importa si sos vegano, vegana o carnívoro, carnívora, pero que el espacio del debate y la escucha sea más importante que cualquier otra cosa. Tenemos que aprender a escucharnos y a entendernos entre nosotros. Nadie es mejor ni peor. Y a los más carnívoros hay que aprender a incorporar más vegetales, les diría, y frutas, y dejar las carnes procesadas a un lado. Y a los veganos extremos a no censurarse tampoco por sus deseos si los tienen. ¿Sí? Hay que también aprender a escuchar el cuerpo, sin tanto juicio, y apagar la mente, porque a veces uno entre tanto dogma apagamos también las necesidades del cuerpo, pero bueno, esto es muy debatible, no me da tampoco todo este podcast para hablar más, pero lo que sí les quiero decir es que hay algo que siento que fallé
que no me culpo por esto, pero bueno, hay fallos en la vida y gracias a eso hay aprendizajes. Pero me tomó mucho tiempo encontrarle un balance entre mis instintos, lo que yo sentía y mi mente, ¿no? Y la ética. ¿Cómo puedo encontrar? Y aún hoy en día les digo, lo estoy descubriendo. Quiero recordarte también que no sos mala persona por comer productos de origen animal, ni tampoco sos un santo por ser vegano. Ni una ni la otra. Lo que importa es que seas coherente con tus pensamientos, emociones y acciones. La coherencia es espiritualidad y ser alguien espiritual no es comer vegano y salvar a los animales, ni tampoco comer carne. Ser espiritual es ser coherente con quien sos vos. Tu forma de comer no define la calidad humana de quien sos, es solo una parte de tu vida. Y les digo la verdad, ojalá lo hubiera sabido esto antes. Gracias por escucharme y nos vemos la próxima semana.